Y para hablar un poco sobre lo que se viene en cuestión de la reforma electoral, nos da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Amalia García, ella es senadora de Movimiento Ciudadano. Amalia, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buena tarde. En primer lugar, pues deseándoles un año nuevo muy venturoso en medio de retos titánicos en el planeta y también en nuestro país, pero les deseo lo mejor a usted y a su audiencia, con mucho gusto. Senadora, como le decía Jesús, gracias por acompañarnos en este contexto en donde se discute la propuesta de reforma electoral impulsada desde la presidencia de Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena. Una propuesta que se inscribe en una larga tradición, me parece, de la política en nuestro país, que paradójicamente hoy parece colocarse frente a su propio espejo, porque durante décadas la lucha por la autonomía del árbitro electoral fue una causa central de la izquierda democrática. Además, una reacción legítima frente al uso faccioso del Estado, a elecciones controladas y manipuladas desde el poder. Usted encarnó esa exigencia histórica de independencia institucional como una condición mínima para la democracia, y hoy se percibe que desde el poder, desde el oficialismo, pues se promueven cambios que debilitan justamente esa autonomía. ¿Cómo explicarlo? Con el matiz de que pues, no hay ninguna institución que sea intocable y que no sea perfectible, pero ¿cómo se puede explicar esa aparente contradicción, senadora? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante hacer la historia, como usted mismo menciona, de dónde venimos, cuáles fueron las causas que originaron el sistema electoral que tenemos en nuestro país. Y me parece fundamental señalar que esa historia tenemos que tenerla presente porque nos habla de una transición, de un cambio muy profundo que se vivió en México y que fue paulatino, no fue de manera súbita en un solo momento, sino que fue a lo largo de varios años para que se pasara de un régimen de partido casi único. Nosotros en la izquierda, a la que yo he participado toda mi vida, le llamábamos el sistema de partido de Estado o partido oficial porque abarcaba toda la vida política del país. Nadie, absolutamente nadie que quisiera participar con aspiraciones serias, es decir, con las posibilidades de ganar alguna presidencia municipal, alguna diputación, alguna senaduría, alguna gubernatura, lo podía hacer con la posibilidad, insisto, seria, es decir, real, si no estaba en el llamado partido oficial. El PRI dominaba absolutamente todo, pero no solamente dominaba todo políticamente, es decir, las organizaciones sindicales tenían que estar afiliadas al PRI, las organizaciones campesinas estaban afiliadas al PRI, las organizaciones populares estaban afiliadas al PRI, y no había presidente municipal, gobernador, senador, diputado, casi que no perteneciera al PRI. Pero eso llevó a una falta de oxigenación de la vida en el país y sobre todo después de la represión de 1968, que hay que subrayar y recordar que el movimiento de 1968 de los estudiantes, uno de los objetivos y reclamos principales era el de democracia. Querían diálogo con el presidente, buscaban la libertad de los presos políticos y los presos políticos estaban presos porque habían buscado democracia, democratizar el sistema político. Y entonces, ante la cerrazón, lo que fue surgiendo en varias partes del país fueron movimientos guerrilleros. Algunos fueron guerrilla urbana, sobre todo en el norte del país, en Chihuahua, en Nuevo León, pero también hubo movimientos guerrilleros en algunas zonas del centro y sureste del país, en Guerrero, en Oaxaca, por esa asfixia. Y se llegó finalmente a la conclusión con una gran cantidad de presos políticos, con la represión del 68 y luego con las elecciones en las que fue candidato del llamado partido oficial o partido de Estado, el PRI, el licenciado José López Portillo, que fue el único candidato, no hubo ningún otro candidato registrado.
El PAN, que era un partido presente, no postuló candidato porque Sí. no lograron el acuerdo en su asamblea electoral. La izquierda no tenía registro electoral, postuló a Valentín Campa, un gran líder ferrocarrilero que había estado preso más de 12 años por criticar al sistema político mexicano y su cerrazón, pero no tenía registro. Entonces, resultó que José López Portillo, en los años 70, era un candidato único y como él mismo llegó a decir, si solo hubiera tenido el voto de él mismo o de un familiar, de su mamá, hubiera ganado. No había oposición. Esto llegó a una situación insostenible y entonces empezó un proceso de diálogo en la Secretaría de Gobernación, encabezado de parte del gobierno por el licenciado Jesús Reyes Heroles y de Sí. parte del Partido Comunista Mexicano por Arnoldo Martínez Verdugo, por Gilberto Rincón Gallardo, por Gerardo Unzueta, Pablo por Gómez, Marcos quien hoy Leonel encabeza esta Posadas. comisión Bueno, presidencial. Pablo Gómez, no estoy segura si él estuvo participando. Él era dirigente estudiantil, era un líder de los jóvenes. Él Sí. respaldaba sin duda al grupo que estaba en la negociación, pero quienes estaban en la negociación eran los dirigentes más relevantes del Partido Comunista Mexicano en ese momento, y finalmente esa fue el resultado de eso fue la primer reforma electoral en nuestro país de fondo, a la que podemos llamar así, porque se diseñó un nuevo modelo electoral. Revisando distintos modelos electorales en el mundo, se diseñó lo que conocemos como el sistema mixto de representación para las cámaras, la Cámara de Diputados, los congresos locales, y después se fue avanzando para tener un modelo mixto también en los ayuntamientos, en los municipios. Se modificó la forma de representación en el Senado. ¿Para qué? Pues para garantizar que las voces diversas, distintas, la pluralidad realmente existente en nuestro país estuviera presente. Es decir, que no fuera una voz única, que no fuera solamente un solo color el que estuviera presente, una sola visión de la política, sino que esta diversidad de puntos de vista, de visiones que hay en nuestro país estuvieran presentes. Y el diseño fue con este sistema electoral en el que una parte eran el resultado, se les elegía por mayoría relativa en distritos, pero Sí. otros por representación proporcional. Y menciono esto porque este sistema mixto no solamente permitió la representación política de quienes tenían una presencia en el país, aunque no fuera mayoritaria, sino que además permitió que el modelo electoral político y el sistema político y el régimen político se fueran modificando, se fueran transformando, porque con esta pluralidad, entonces las voces presentes en el Congreso lo que abrieron fue la puerta a el diálogo, al debate, a los puntos de vista distintos, a la La propia polémica. reforma Eh, de 1996, en bueno, donde la sí se... reforma, la del Sí. 96 que usted menciona, pues fue importantísima porque se avanzó, hubo un avance adicional. La primera reforma de los años 70 a lo que dio pie fue a una composición distinta en las elecciones y en el Congreso en 1979, donde por primera vez la oposición de izquierda, el Partido Comunista, estuvo presente con la coalición de izquierda. Estuvo ahí con figuras muy relevantes, muy importantes, de grandísima calidad. Y efectivamente esto abrió las puertas a un proceso de democratización que fue paulatino. Sí, sí. Posteriormente vino la ruptura en el PRI. Y con la ruptura en el PRI, la salida de figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, como Porfirio Muñoz Ledo, como Ifigenia Martínez, en ese partido cerrado, donde el ambiente ya era prácticamente irrespirable, bueno, lo que se planteó es que tenía que Sí, que se avanzarse en un necesitaban régimen. alternativas. Senadora, perdón que la interrumpa, tenemos Así una es. breve pausa. Si no le importa, regresamos después
del corte Sí, comercial, hablar de con estas gusto. cualidades de la reforma del 96, la autonomía plena del órgano electoral, el fin del control presidencial sobre las elecciones y la equidad en la competencia política y traerlo a la actualidad. Hacemos una pausa, volvemos en conversación con la senadora Amalia García. Por real y en conversación con la senadora de Morena, con Amalia García, llegábamos a esta Ciudadano. escala de la reforma electoral, senadora, de 1996, en donde Sí, se puede entender como un parteaguas. Por primera vez se establecen reglas ya diseñadas para que el poder político, incluido el presidencial, dejara de controlar las elecciones a través de la autonomía plena de la ciudadanización y la autonomía del IFE, ¿no? Con un poder ejecutivo que sale completamente del Consejo General, con consejeros que dejan de ser representantes partidistas y pasan a ser ciudadanos sin militancia, es decir, una serie de cualidades que fortalecen la autonomía electoral, el propio tribunal electoral también, en este reconocimiento efectivo del pluralismo del que usted ya hablaba, y una lucha pues de la que usted formó parte central. Es toda una generación que luchó para construir un árbitro electoral autónomo precisamente para evitar que el gobierno en turno influyera en las elecciones. Y llegando a la actualidad, hablábamos de los plurinominales, hablábamos de esta autonomía. ¿Cómo justificar una iniciativa que debilita estas cualidades del sistema electoral? ¿Qué cambió el INE, el contexto democrático del país o la manera en la que la izquierda coincide el poder ahora que su movimiento gobierna, senador? sí. Bueno, yo soy de Movimiento Ciudadano, porque me Perdón, presentó tienes como razón. senadora de Morena. Pero no importa, tengo gran interlocución y buena relación con muchos amigos, amigas de Morena, y eso creo que debería contribuir para que tengamos un diálogo, para que hagamos historia, para que la memoria no la perdamos sobre lo que ha significado el construir un modelo electoral democrático, pluripartidista, en el que haya una representación de las mexicanas y los mexicanos en su diversidad y en su pluralidad. Eso es fundamental. Usted mencionaba la reforma de los años 90, pero yo quisiera detenerme un poco para hablar de lo que sucedió en 1988, porque es un Sí, antecedente sí, claro. esencialísimo. En 1988, después de la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros con el PRI, se postula a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia por varios partidos pequeños y entre otros también por el Partido Mexicano Socialista. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas fue un candidato que generó una expectativa gigantesca, una movilización ciudadana de millones, de miles y miles de personas a favor de él. Y sin embargo, el día de las elecciones, a pesar de que el secretario de Gobernación, que era el licenciado Bartlett, Manuel Bartlett, en ese momento, había anunciado que tendrían un modelo muy moderno y que los resultados serían inmediatos, pues se cayó el sistema, porque seguramente que los resultados empezaron a llegar a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ¿por qué menciono esto? Porque quien organizaba las elecciones era el propio Ejecutivo Federal a través del secretario de Gobernación. No había una instancia independiente, autónoma para organizar las elecciones. Es Claro. decir, era el propio gobierno, Ujú. el Ejecutivo, el que organizaba las elecciones. El Con la secretario caída de del sistema, Gobernación, ¿no? el Encabezaba el consejo. secretario de Gobernación, bueno, fue un escándalo mundial, no solamente aquí la oposición estábamos indignados, sino que mundialmente era un escándalo que el secretario de Gobernación organizara las elecciones y cuando vio que iban perdiendo el partido oficial o el PRI, entonces se cayera el sistema, ya no se dieron resultados y luego el colegio electoral entonces, que era el que calificaba las elecciones, estaba constituido por diputadas y diputados electos que todavía no tomaban posesión, pero de distritos en donde no había cuestionamientos. Yo fui diputada electa en esa ocasión, estuve en San Lázaro en 1988
y los paquetes electorales llegaron al sótano de San Lázaro. No los pudimos abrir porque estaban resguardados por el ejército y cuando intentamos ir por varios paquetes para contarlos, nos cortaron cartucho. Es decir, fue imposible. El Ejecutivo tenía el control no solamente de la organización de las elecciones, sino también la fuerza para impedir que pudiéramos hacer el recuento de las elecciones. No pudieron impedir el reconocimiento de que había triunfos en las ciudades más grandes porque la gente por miles estaba presente a la hora del cómputo en las casillas y por eso se generó una Qué composición importante, ¿no? Es distinta. ese, o sea, creo que se ha perdido un poco de esa iniciativa ciudadana, de esa capacidad pues, de oposición, de organización, de actividad política, Sí, endosándole un poco esa responsabilidad a las instituciones y los actores meramente políticos. cierto, la ciudadanía estaba movilizada en todo el país, hasta el último rincón. Fue impresionante esa movilización y entonces, bueno, finalmente se impuso al candidato oficial, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, fue pues nombrado presidente en una sesión del colegio electoral muy atropellada, en un ambiente muy tenso, incluso con conatos de violencia muy fuertes y finalmente llega a la presidencia, se forma entonces el Partido de la Revolución Democrática, que su mismo nombre habla de que el objetivo era abrir la democracia. Era una democracia y se hablaba de una revolución pacífica, ciudadana, civil de millones, que abrieran el sistema político que estaba presente todavía en nuestro Sí, país, pero no fue una batalla sencilla, porque fuimos a las siguientes elecciones y el PRD en los primeros años de vida, después del 88 y de la caída del sistema y de estos atropellos, pues tuvo cerca de 500 compañeros, compañeras asesinados por defender el voto a boca de urna. Entonces, sí, el sí, ambiente era sí. muy duro y las batallas fueron muy intensas y sin embargo la ciudadanía estaba decidida a garantizar la pluralidad, se fue ganando una presencia cada vez más plural y mayor a pesar de esta situación tan dura y tan difícil en distritos. Cambió la composición de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo se fue planteando y haciéndose posible las condiciones para una reforma electoral de mayor profundidad, que permitiera independizar a la organización de las elecciones y quitarla del dominio que tenía el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República a través Sí, de la sí, sí. Secretaría de De Gobernación. gobernación. En esta Y tensión entre poder y resistencia que estaba muy arraigada en la desconfianza, ¿no? Hacia el poder concentrado, ¿cree que hoy el país tiene menos razones para desconfiar de ese poder no, bueno, concentrado? una de las conquistas fue constituir un órgano autónomo. Se reformó la Constitución, la propia Constitución que hoy nos rige en el artículo 41 establece claramente que el órgano electoral gozará de autonomía. ¿Por qué de autonomía? Y he leído las declaraciones del licenciado Pablo Gómez, en donde él Justo. señala que él no es partidario del concepto de autonomía porque es un concepto que se usa, por ejemplo, en las universidades que tienen la posibilidad de decidir sobre su vida interna y sobre sus recursos. Bueno, pero el concepto de autonomía que está en el artículo 41 constitucional y que es una conquista ciudadana para que el órgano electoral actúe con autonomía, es autonomía del poder ejecutivo o de cualquier poder, no solamente el poder ejecutivo, del poder legislativo, de cualquier poder incluso fáctico. Se trata de autonomía y eso dio pie al hablar de la autonomía del órgano electoral, el Instituto Federal Electoral, como se le llamaba entonces, también de una ciudadanización y en lugar de que estuvieran presentes votando y decidiendo los partidos políticos, en donde obviamente, lo digo obviamente porque esa era la tónica del momento, el partido oficial tenía el mayor número de votos y decidía lo que quisiera,
Bueno, la ciudadanización fue un paso fundamental porque lo que puso en el centro fue que fueran ciudadanos que no tuvieran una militancia política partidaria y que no hubieran ocupado algún cargo relevante de dirección en ningún partido político durante varios años anteriores a su nombramiento, fueran los que estuvieran ahí. Recuerdo uno de los consejeros que participaron ahí en esa primera etapa que decía, los consejeros aquí no somos, tenemos simpatías partidarias, sin duda. No somos neutrales en el sentido de nuestras simpatías, pero estamos obligados a ser imparciales. Entonces, un órgano autónomo cuyos integrantes actúan con imparcialidad y están obligados a hacerlo de esa manera, resultaba fundamental. Y también esa reforma de los años 90 a lo que llevó fue a la constitución de una nueva instancia para poder dirimir los Sí, conflictos que suceden en cualquier elección, los litigios, sí. los diferendos que hay. Y entonces se creó en el 96, en 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dirimir esos conflictos. ¿Por qué fue tan importante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Porque ya se podía presentar ante esa instancia impugnaciones y además eso lo que dio a lo que dio pie fue a la creación de un nuevo andamiaje jurídico muy importante y yo recuerdo como algo que era como una bandera de todos los ciudadanos afiliados a partidos políticos que eran los JDCs, los juicios de derechos ciudadanos, porque esos juicios de derechos ciudadanos eran y son protegidos por el Tribunal Electoral, incluso ante abusos de los dirigentes del propio partido en el cual participe un ciudadano. Recuerdo con claridad que ahí empezó la batalla para abrir espacio a la presencia de las mujeres, con los juicios de derechos de protección ciudadana, muchas mujeres afiliadas a partidos, especialmente quienes hicieron uso de esto en los primeros años fueron mujeres del PRD, mujeres de izquierda, diciendo, aquí me atropellaron en mis derechos, aquí impusieron a un compañero, no hay inclusión de las mujeres, y entonces la revisión que hacía el Tribunal Electoral fue lo que permitió que se fuera Sí, sí. abriendo espacio a una representación plural y diversa. Y quiero decir, por cierto, que los plurinominales que son tan denostados como figura electoral, la figura del plurinominal, es esencial porque permitió no solamente la pluralidad política, sino que a la hora de la pluralidad humana, y la inclusión de las mujeres, en los plurinominales es en donde primero se reflejó esa inclusión, Correcto. porque Sí, como sí, esa decimos en el diversidad de la movimiento, representación política claro, que era como también una reflexión, un reflejo, perdón, sobre la diversidad en nuestro país. Y es que este repaso del recorrido a través de las reformas electorales en México es mucho más que un ejercicio académico o un gesto, vamos a decirle, senadora, nostálgico. Es una condición indispensable para entender bueno, la son las gravedad raíces. y el sentido de lo que hoy se discute, ¿no? O sea, la memoria institucional no es un lujo, es una herramienta de defensa democrática, porque pues entender de dónde venimos nos permite en ese sentido entender también mejor lo que está en juego. Decirle, si el Congreso aprueba cambios que reduzcan la autonomía del INE, que desaparezca la representación plurinominal, ¿qué papel deben de jugar las fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano que no forman parte del bloque oficialista para tratar de No, no, defender estos contrapesos? mire, yo creo que incluso en el propio partido de gobierno habrá muchas personas que deberán defender y que seguramente saben la importancia que tiene la existencia de un modelo electoral que garantice la pluralidad, porque la pluralidad y los juicios de derechos políticos de los ciudadanos, insisto, incluye también a los militantes o afiliados de los partidos. Es su propia protección la que está en juego, la de todos los ciudadanos, de todos los partidos, no solo los de la oposición, sino también del partido oficial.
Y luego hay que decir que el avance que hubo en aquella reforma de los años 90 fue también en que se garantizara que hubiera recursos o financiamiento público a los partidos. Cuando hoy se cuestiona que por qué se debe dar recursos a los partidos, el origen, y sigue siendo muy importante, es porque cómo tener un piso menos desigual cuando compites con un partido en el gobierno que utiliza todos los recursos, todo el poder para impulsar sus candidaturas. Bueno, pues teniendo por lo menos un poco de recurso para poder participar en la política, pero además junto al recurso público también se avanzó en la fiscalización de ese financiamiento público. No es te doy dinero y lo usas en lo que quieras, sino que se diseñaron reglas para que se pudieran rendir cuentas sobre el uso de ese recurso en lo que en lo que está señalado en la legislación. Y luego también se avanzó para que el recurso público dado a los partidos estableciera, que una parte va a la capacitación, y las mujeres, el movimiento de mujeres, logró que se estableciera la obligación de los partidos de destinar un porcentaje a la formación y la capacitación de las mujeres, porque hemos avanzado en la inclusión de las mujeres, ya tenemos la paridad, pero queremos también que las mujeres que están participando electoralmente para aspirar a un puesto de elección popular, a un cargo de representación popular, se les den los instrumentos de formación política, y también a los hombres, sin duda, porque como Sin yo duda. digo, gobernar es un asunto extremadamente importante, relevante, serio, porque las decisiones que se toman desde un gobierno o desde ya sea federal, estatal o municipal, las decisiones que se toman en un congreso, ya sea federal o estatal, tienen que ver con la vida de toda la Sí. república, de todo el país. Las decisiones, si son bien tomadas, si son tomadas con consistencia, van a beneficiar. También se pueden cometer gravísimos errores, y entonces el recurso, dinero para para la formación política es fundamental. Pero hoy, Fundamental. si se quiere retirar el recurso, existen dos riesgos, entre muchos más. Uno, que la competencia se vuelve más dispareja, tienen más posibilidades Sí. De usar de los ganar, recursos del quienes tienen Estado más para recursos. poner el dedo en la balanza. Y por otro lado, está el riesgo de que poderes fácticos, y cuando digo poderes fácticos hablo de todos los tipos de poderes fácticos, Sí. pero visualizo uno, que es el crimen organizado, Por supuesto. también diga yo voy a financiar a mi candidato a presidente municipal No, en y tal lado. como ha ocurrido, senadora. Como ha ocurrido, Sí. así es. Pues le agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real para repasar esta reforma electoral, y sigamos en contacto, si le parece. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y qué bueno que estamos aireando esta Anima.